Saludos a todos ustedes en el nombre del Señor Cristo Jesús. Y continuamos en nuestra comunicación, nuestras reflexiones bíblicas a través del ministerio Aliento, el Espíritu de Dios que nos llega a nosotros en todo tiempo, en todo lugar. Y hoy este día continuemos en oración unos con otros. Les suplico que abramos nuestra Biblia. Si ustedes la tienen con ustedes ahí, en 1 Corintios capítulo 13. Y solamente vamos a leer 2 versículos, si ustedes tienen su escritura. El capítulo 13 de 1 Corintios, versículos 12 y 13. Leamos esto y de alguna manera está conectado esta reflexión, este mensaje a los otros videos que hemos visto. Y dice así la escritura, leámoslo, está en la pantalla para todos ustedes, pero yo les voy a suplicar que tengan esta porción del 1 Corintios 13 abierto en sus Biblias. Y nos dice, porque ahora vemos por un espejo, veladamente o nubladamente, no muy claramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor siempre. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo nos dice en esta escritura de 1 Corintios 13 que llegará el día en que llegaremos a conocer cómo fuimos conocidos. Y ustedes se han preguntado esto al leer esta porción, ¿qué significa esto? Mientras que ahora solo conocemos en parte. Y yo me pregunto, ¿no lo desarrolla el significado de esto en Corintios el apóstol Pablo? Pero quizá yo pudiera conectar esta porción de 1 Corintios 13, 12 y 13 a lo que en el discurso de despedida Jesús le dice a sus discípulos, y quizá esté relacionado en el capítulo 16 de Juan, versículo 12, que había muchas cosas que él quería compartir con ellos, pero luego le agrega, pero aún no la podréis sobrellevar. Y esto nos regresa a la realidad de que vivimos en un mundo limitado, en una existencia que, aun cuando somos seres creados por Dios, tenemos nuestros límites. Y en este sentido de conocer a Dios y de relacionarnos con Dios, la realidad pues es que desde la cuna hemos estado conectados más a lo natural que a lo espiritual. Y aún en este tiempo posmoderno en que vivimos, después de tantos avances científicos y en el que el conocimiento se enfatiza continuamente y vivimos en una época en la que tenemos el conocimiento en la palma de nuestra mano, en nuestro teléfono, tenemos el Google, tenemos enciclopedias. En este tiempo posmoderno, saber cosas, cómo hacerla, es muy valorado, más que ningún otro tiempo. Conocer nos trae poder e influencia. Y en esencia, vivimos en la época de la información, nuevamente decimos. Pero la información en la que vivimos es una actividad muy impersonal, o sea, se envuelve un objeto, algo que estamos nosotros analizando o viendo, inclusive una persona en nuestros medios de comunicación, no solamente el Facebook y el WhatsApp, pero también en el Google y en todas esas maneras de comunicación.
la actividad de continua de estar recibiendo información. Y muchas veces eso envuelve el estar viendo el objeto o la persona, pero separados de ese objeto, de esa persona que tratamos. Muchas veces en nuestros cumpleaños mandamos una notita, mandamos algo para decir hola, que Dios te guarde, estamos siempre recordando, y eso es bueno, muy bueno. Pero este tipo de conocer no está tan mal para los hechos, los fenómenos naturales y datos científicos. Es muy bueno saberlo, pero no es tan efectivo entre la gente o en las relaciones. El conocimiento muy seguido lo entendemos en términos de información, de hechos que se interpreta en poder relacional entre personas. ¿Quién sabe esto? ¿Quién sabe aquello? En el caso de nuestro mundo en el que vivimos, porque vivimos en la época postmoderna, se enfatiza que todos vamos a un profesionista, un técnico, un especialista, porque ellos conocen, ellos saben. Y el conocimiento es nuevamente en una condición de poder relacional entre personas. Pero esto no nos garantiza una excelencia de carácter como los frutos de ese mismo carácter del que nos habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Bondad, integridad y amor, en fin. Podría apoyar a estas cualidades en el carácter de la persona, pero por sí solo el conocimiento en el que tenemos nosotros acceso en nuestros días no puede producir el carácter de la persona en esencia. Para la manera en que fuimos creados, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, lo que realmente satisface es ser conocidos porque fuimos hechos seres relacionales. Y ser conocidos en relaciones, eso es lo que verdaderamente apela a nuestro ser. Y tenemos nosotros fuentes que trascienden los conocimientos que hoy en día obtenemos en los medios de comunicación. Como criaturas del eterno Creador, poseemos en nuestro ser dimensiones mucho más profundas que conectan y trascienden el mundo natural, excepto que nacemos sin estar conscientes de ellos y sin entendernos a nosotros mismos totalmente. Es a lo que se refiere los salmos, por ejemplo. Vean ustedes el Salmo 130, el Salmo 42, de lo más profundo, está hablando de lo espiritual. Clamo a ti, Señor. Y cuando el Salmo 42 nos dice un abismo, el abismo es lo eterno de uno, de lo espíritu, un abismo llama a otro. Está hablando de una relación espiritual. Lo profundo, eterno en mi ser llama a lo profundo, lo eterno del Creador. Y luego dice, a la voz de tus cascadas. Y aunque usa un lenguaje natural, cascadas, ondas, olas, esto es una alegoría para lo profundo del espíritu. Y habla de todo lo que viene de Dios. El proceso de ser conocido es el contenido en nuestras vidas. En el proceso de ser conocido, somos nosotros o nuestras vidas en una manera relacional con Dios y nuestros semejantes, y nuestras vidas son bordadas, entretejidas, moldeadas, no necesitamos unos a otros, lanzadas y saturadas, confrontadas muchas veces y a veces consoladas, trayendo a la creación de lo que Dios está haciendo en este cosmos, en esta creación, más cerca de la plenitud de lo que Dios espera de esta creación, en preparación para la manifestación de Cristo como seres, como cristianos, como seguidores de Cristo, porque Dios creador es fiel y no dejaría a la humanidad a la deriva. El texto de
bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis es lo que está hablando. En Génesis, la humanidad decide salir del huerto, del orden de Dios. Dios le busca, Dios sale del huerto con la humanidad y continúa tratando con Adán, con Eva, con Caín, Abel y las generaciones que vienen. Y ahora dice el apóstol Pablo en Efesios, de acuerdo a la epístola, dice, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir las cosas eternas de los cielos con las cosas naturales de la tierra, de hacerlas una armonía absoluta. El hecho es que la humanidad, al decidir salir del huerto, Dios en su fidelidad nos revela de nuevo el orden del huerto en la Escritura para la formación y crecimiento de toda la humanidad en la comunión unos con otros. Y esto es lo que Pablo describe como las características del amor aquí en Primera de Corintios, si ustedes están ahí todavía. Los corintios estaban afanados en conocer, querían conocer el misterio del Espíritu, las cosas espirituales, y había mucha popularidad en las religiones místicas. Místico quiere decir misterio, quiere decir experiencias espirituales que el ser humano no puede interpretar totalmente en una manera puramente intelectual. Y este era el afán de los corintios. Pablo está tratando de cimentar un entendimiento espiritual en esta comunidad de los corintios y guiarlos de una manera saludable y balanceada hacia el corazón de Dios. Y Primera de Corintios lo describe, porque esta porción se dio a raíz de que todos anhelaban los dones, todos los capítulos anteriores a Primera de Corintios 13. Y esto toma lugar, de acuerdo a Pablo, en el contexto de comunidad, Primera de Corintios, en la que la formación de la mente y las relaciones, como ahora lo experimentamos en nuestra comunión en la iglesia, es formado dando a luz a la gracia del amor, gozo, paz, paciencia, bondad, perseverancia y control propio. Es un carácter excelente y Dios da el crecimiento, dice el apóstol Pablo. Dios da el crecimiento. Todos anhelamos tener esos atributos, estoy seguro. Si ustedes ven, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13 mismo, versículos del 4 al principio del versículo 8, y lo queremos en realidad, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué es esto si no está describiendo nuevamente el carácter de Cristo? Tenemos ese canto que decimos nosotros, ser como Cristo es mi anhelo. En mi camino de aquí al cielo, ser como Cristo, ser como Él. Ahora, todos queremos esto. Y si ustedes se dan cuenta, en esta descripción del versículo del 4 al principio del 8, son acciones de lo que el amor hace. Y naturalmente me recuerda una ilustración de aquella persona que llega a soñar en una ocasión que se encontró con Dios y llegó al lugar donde había un mostrador y Dios estaba al otro lado del mostrador. Y Dios le pregunta a esta persona,
¿qué tanto anhelas para ti? Y él dijo, quiero paz, quiero gozo, quiero amor, quiero alegría, quiero bendecir a otros. Y Dios le dijo, espera un momento, aquí no vendo frutos, aquí solamente vendo semillas que se plantan en el corazón del ser humano. Y esto es lo que verdaderamente queremos nosotros tratar de entender. Mucha gente tiene el conocimiento de cosas, expertos en diferentes áreas de conocimiento, pero no sienten ser conocidos por las personas que los rodean. El verdaderamente, como dice Pablo aquí, entonces conoceré cómo fui conocido por el perito arquitecto que es Dios, cómo Dios nos ve, cómo nos conoce. No sería una manera muy sana y saludable y muy balanceada de vernos y aceptarnos a nosotros mismos. Tenemos que amarnos a nosotros mismos para amar a los demás. Pero si somos enseñados por Dios y empezamos a vernos como Dios nos ve, ya estamos en la jornada hacia el corazón de Dios. En una ocasión me encontraba yo en mi servicio de capellanía hablando con un excelente médico que encabezaba las investigaciones médicas sobre los cánceres en el hospital de la especialización sobre cánceres, en fin. Y era una área de tremendo conocimiento médico. Y nos encontrábamos platicando allá en una ocasión de una comida que tuvimos y yo le hablaba de cómo me iba a retirar próximamente, ya en el año del 2021, cuando se acercaba el mes de octubre y le compartía el anhelo de mi esposa y mío es salir y regresar al lugar de donde originalmente yo vengo. Voy a ir a regresar a las comunidades que me vieron crecer, no solo en Mazatlán, Sinaloa, sino también en Ensenada, en todos esos lugares. Y él me dijo esto, se quedó pensativo y dice, yo no creo que nunca me voy a poder retirar. Nunca podré retirarme. Porque la verdad no sabría qué hacer con mi tiempo. Y posiblemente voy a morir trabajando aquí en este hospital. Se sentía, por todo el conocimiento científico, por toda esa especialización, se sentía solo. Se sentía como que no estaba totalmente comprendido, respaldado, amado, en fin. En el mundo actual existe un muy alto interés en la espiritualidad, es cierto. Sin embargo, la experiencia del poder de Dios y su vitalidad de vida es regularmente muy limitado en el ser humano. Por más de que hablamos de espiritualidad y citamos hechos muy impactantes, en fin, nuestra experiencia de ser conocidos por Dios es muy limitada. Especialmente el desarrollo y reconciliación en nuestras relaciones. Nuestras relaciones tienen que ser más fortalecidas. Muy seguido parece que entre las comunidades cristianas vemos la vida en Cristo siendo más bien como un salvavidas en nuestro diario vivir aquí en la tierra, que nos permite un sentido de preservación, una supervivencia de vida, y que llegamos al momento en que partamos, aunque sea de panzazo, pero llegamos al cielo de la manera en la que hemos vivido, en toda la manera terrenal en la que hemos vivido,
Pero el texto bíblico nos dice que hoy es el tiempo de la redención. Hoy es el tiempo que Dios ha asignado para permitirnos vivir en el lugar de la gracia de Dios, de las aventuras de la fe en Cristo, de cambios de carácter concretos y genuinos en nuestra persona que producen una vida vibrante espiritual. Obviamente, de alguna manera fue incluido en la Escritura. Muchas veces nos dormimos, nos entumimos y quedamos anestesiados por un montón de distracciones. Quizás se relacione a la manera en que el mundo, la cultura, la mentalidad postmoderna nos forma en el proceso de conocer y ser conocido. Muchas veces tendemos a poner mucho énfasis en la manera y el grado en que conocemos a Dios o cómo conocemos acerca de lo de Dios. En nuestros círculos eclesiásticos muchas veces el énfasis es en que si nosotros se enfatiza que lleguemos a pronunciar y a conocer intelectualmente, de alguna manera, a confesar declaraciones doctrinales, ya pertenecemos al grupo. En el lugar de esto, del grado que conocemos cómo somos conocidos por Dios, es una vitalidad de vida espiritual que verdaderamente hemos sido asignados desde el vientre hasta la eternidad, hasta el corazón de Dios. En esta carta de Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo enfatiza la conexión entre nuestro amor por Dios y nuestra activa percepción de la experiencia de sentir las sensaciones de Dios, sus pensamientos a través de su palabra, que cobran como el aliento de Dios sobre nosotros, a lo que Corintios se relaciona. Y esto es lo que Pablo enfatizaba vez tras vez a estos hermanos en Corintio, y eran los más pentecostales, eran los más que se decían que tenían los dones. Y el apóstol Pablo decía, el conocimiento que ustedes buscan muchas veces erróneamente envanece, pero lo principal es el amor que edifica. Porque si alguno de ustedes cree que por citar el discernimiento de misterios o conocimiento de las cosas sabe algo, en realidad no sabe cómo debe de saberlo, porque la manera en que entendemos el conocer es otra. Es la jornada de amar a Dios y ser conocidos por Dios, y en eso darnos cuenta cómo Dios nos conoce. ¡Ah, qué tremendo! Porque de esa manera nos aceptamos y aceptamos a otros que traen la chispa de la divinidad con ellos también. Pongámonos a reflexionar. Cuando ustedes ven la espiritualidad de alguien que ustedes admiran, no a veces se preguntan, por ejemplo, ¿qué tanto conoce de Dios? Cuando en realidad el estar en la jornada del amor de Dios hacia el corazón de Dios, esto sería mejor. Está ella o él demostrando que es conocido por Dios. ¿Y en qué manera esta persona está consciente que Dios le conoce? La primera pregunta es lo que más se espera de todos. ¿Qué tanto conoce por Dios? Es el conocer como Dios nos conoce que nos revela en realidad nuestro ser
y nos enseña a amar a Dios. Para mayor claridad, quizá esto nos ayude un poco. Veamos a Pedro, por ejemplo, en los evangelios. Y ustedes se dan cuenta, Pedro era una persona audaz, ferviente en sus convicciones, dispuesto a seguir a Jesús en todo lugar, con mucha energía, con mucha inquietud. Y sin embargo, el texto bíblico nos muestra sus limitaciones humanas en el proceso de aprender de Jesús, y muchas veces nos identificamos con la persona de Pedro. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 8, en los versículos 29 y 33, si ustedes se dan cuenta, se los voy a poner ahí. En el Evangelio de Marcos, a la mitad del Evangelio, cuando Jesús llega a Cesarea de Filipo, un lugar muy clave en el Evangelio de Marcos, mucho significado, en el estudio de los Evangelios se podría ver esto detenidamente. Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Ellos dijeron, que tú eres Juan el Bautista o que tú eres un profeta, en fin. Pero Jesús les pregunta a ellos, a los discípulos, ¿y quiénes dicen ustedes que soy? Inmediatamente Pedro, con mucho entusiasmo, muy seguro de sí mismo, le dice, tú eres el Cristo. Y seguramente todos los discípulos se habrán quedado asombrados. ¡Wow! Pedro conoce la tradición de la Escritura, todo lo que los profetas han hablado y han predicho lo que ahora nosotros esperamos, el Mesías que debe de estar por manifestarse entre nosotros. De modo que fue un momento muy específico, muy especial. Ahora otros evangelios agregan otras cosas, pero aquí específicamente Pedro muy firme le dice, tú eres el Cristo. Pero en esta mitad de este evangelio, por eso dije era un punto muy clave, en Cesarea de Filipo, Jesús les empieza a hablar a ellos de que Él iba a Jerusalén, pero no iba a ser recibido muy bien. Iba a ser rechazado, iba a ser maltratado y finalmente iba a ser crucificado, aun cuando Él resucitaría, tenía la confianza en Dios que resucitaría el tercer día. Y Pedro le empezó a convenir diciéndole, no te suceda a ti esto, maestro. Seguramente que al decir Jesús qué haría de pasar en su camino hacia Jerusalén, todos los discípulos se le pusieron los ojos como plato diciendo, ¿y a nosotros qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque dice la Escritura, viéndolos a los discípulos que estaban congelados de terror, de saber que el maestro les decía por primera vez que él iba a ser rechazado y iba a ser puesto en una cruz. Pedro inmediatamente le reconvino y le dijo, no, eso te sucede a ti. 4 versículos más tarde, Jesús le dice a Pedro las palabras que están escritas en los evangelios, específicamente aquí en Marcos, que no se han escrito que Jesús le haya dicho esto a otra persona. Él le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Porque no pone las cosas en Dios, sino en la de los seres humanos, hombres, antropos, los seres humanos. O sea que Pedro hizo una declaración maravillosa y impresionó a los discípulos, pero posiblemente él mismo se impresionó, dijo, caray, como le atiné, ¿no? Pero 3, 4 versículos más tarde,
muestra que realmente no sabía qué estaba diciendo en esencia. Y se da cuenta que Jesús le conoce y ve hasta lo más profundo de su corazón. Esto es muy impactante para Pedro, muy impactante. Hay otro evangelio, el evangelio de Juan, en el capítulo 13, en los versículos 36 y 38 nos presenta nuevamente una situación en la que Pedro entra en un diálogo, y este es un momento muy íntimo entre Jesús y los discípulos en el discurso de despedida de Jesús, en la que les dice a los discípulos: a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, mas me seguirán después. Pedro inmediatamente volvió a su carácter recio, abrupto y emocionante. Dije: pero ¿por qué no te puedo seguir ahora, Señor? Mi vida voy a poner por ti, habiendo aprendido que algo le esperaba en Jerusalén. Y el Señor le dice: ¿tu vida pondrás por mí? A veces Dios nos pregunta y nos redarguye de esa manera. Y le dice: de cierto te digo, Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahí donde Pedro, nuevamente sorprendido por Jesús, y se da cuenta que verdaderamente, de alguna u otra manera, y sobre todo cuando llegó aquel momento en el que tomó lugar esa declaración de Jesús a Pedro, de que él le dijo a la gente y a la joven que le dijo: tú eres uno de ellos. No, yo no conozco a ese. Dice que Pedro lloró amargamente y seguramente se dio cuenta que Jesús verdaderamente lo conocía mejor de lo que él pensaba. Pedro vuelve a sorprenderse de la revelación de Jesús, de lo que Pedro haría un poco después. En la historia cristiana hay una tradición que se llama la cruz petrina, deletreado P-E-T-R-I-N-A. La cruz petrina. Ustedes han escuchado que cuando Pedro murió como mártir en una cruz, pidió ser clavado de cabeza abajo. La tradición dice que él les dijo: pónganme de cabeza porque yo no soy digno de morir como mi Señor. Pero no fue hasta en 1946, el siglo XX, 20 siglos después, que se descubrieron los pergaminos del Qumran en las cuevas de Egipto. Y se obtuvieron, se tradujeron los pergaminos que se encontraron ahí, y entre ellos estaba el Evangelio de Pedro, los Hechos de Pedro, entre otros pergaminos. Y al traducirse lo que se encontraron, se supo que la petición de Pedro en su posición de ser clavado de cabeza, ¿cuál era el significado en su totalidad? Porque Pedro, al ser puesto de cabeza, empezó con gran esfuerzo a decirle a los que estaban presentes: todos nacemos de cabeza, y por lo tanto en la ignorancia de la voluntad de Dios. Lo primero que aprendemos en nuestro crecimiento humano, aun cuando muchas cosas que nuestros padres y nuestra cultura nos enseñan, cuando venimos a Dios y conocemos a Cristo, tiene que ser lavado en cuanto a lo que de Dios es. Tiene que ser lavado en gran manera, que venimos a ser totalmente
enseñados ahora por el Espíritu de Dios, porque toda nuestra percepción de la vida de Dios muy seguido está de cabeza y tiene que ser puesta en posición correcta, lo que significa vivir en la fe de Cristo es en posición correcta. Pedro lo sabía, había caminado con Jesús, Pedro había aprendido del Señor. ¿Cuántas veces no Jesús tuvo que corregir a Pedro? De las que sabemos son las que solamente están en los evangelios. Jesús dijo a un pueblo que desde la cuna inclusive aprendió las enseñanzas de la Escritura al pueblo judío, aunque muy seguido venían esas enseñanzas envueltas en tradiciones religiosas de parte de todas las interpretaciones que les rodeaban. Veían a otros gentes, a otros pueblos, a otras naciones, como gente en oscuridad, ignorantes de Dios. Y este pueblo, que ellos se consideraban el pueblo que tenía la herencia de lo que Moisés le había entregado, el aliento de Dios, la palabra de Dios. Pero Jesús habló a ellos cuando vino y anunció la razón por la cual estaba entre ellos. Y les dijo, entre ellos fariseos, saduceos, escribas, todo el pueblo al que él vino a anunciar el reino de Dios. En el Evangelio, a un pueblo, en el mismo Evangelio de Juan, que dice, Jesús vino a anunciar las buenas nuevas como el Mesías. Y Jesús le habló a este pueblo que desde la cuna aprendía las enseñanzas que Dios había revelado a Moisés en el Torá, que se memorizaba la Escritura y por siglos habían estado continuamente estudiando la Escritura, la palabra de Dios, y que veían a otros pueblos como pueblos que estaban en oscuridad, ignorantes de Dios, pueblos que no tenían la bendición de haber recibido la revelación de Dios. A este pueblo, en el mismo Evangelio de Juan, Jesús les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se imaginan ustedes la sorpresa de los doctos de la ley, los escribas, saduceos, fariseos, el pueblo que sabía desde la cuna que eran escogidos por Dios para hacer luz a los demás? Y la realidad es que Jesús les está diciendo en muchas palabras, cuando llegan a conocer lo que Dios solo puede mostrarnos, entonces, lo que Dios solo puede mostrarnos. Ellos habían tomado la Escritura y la habían rodeado de tradiciones religiosas. Y muchas veces Jesús los criticó por ello y les dijo, ponéis más carga en el pueblo que ustedes mismos no podréis llevar a los líderes de este pueblo. Qué tremendo, ¿no? Cuando lleguemos a escuchar la palabra de parte de Dios a través de un oído espiritual, acuérdense que en el día de Pentecostés, cuando Dios sopla y manda su espíritu, también dio oído para que los que escucharon a los discípulos hablar de las nuevas buenas del Evangelio de Jesucristo, ellos también pudieran escuchar. Pedro era judío, como los discípulos eran judíos, todos los discípulos. Y Pedro aprendió mucho andando con Jesús en su ministerio terrenal. Algunas cosas están escritas como la hemos visto aquí en el Evangelio. Y me pregunto muchas veces,
cómo es que a veces nos encontramos muy seguido agotados, preguntándonos dónde está Dios en todo esto. Y me pregunto, ¿habrá ocasiones en las que somos corregidos por Dios como Jesús corrigió a Pedro? Como Jesús exhortó a su pueblo a permanecer en su palabra y conocer la verdad. Dios en Cristo nos reveló en los evangelios que Dios quiere ser conocido, con el propósito de enseñarnos cómo vivir, impartiéndonos sabiduría vibrante de la vida del Espíritu, aprendiendo a vernos a nosotros como Dios nos ve. El proceso de conocer cómo somos conocidos es el camino al corazón de Dios. Y este es el camino del amor. ¿Tiene sentido lo que Jesús está diciéndoles? Jesús les dice a los mismos judíos a quien Él enseñó y con el quien Él proclamó el Evangelio, las nuevas de Dios. Es necesario perder toda vuestra vida para encontrarla de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que aprendieron no cuenta. Obviamente hay muchas cosas nobles que se nos han sido enseñadas, pero ¿qué es lo que cuenta? Lo que Jesús está enfatizando es el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, ser conocido uno mismo como Dios nos conoce. Nosotros sabemos, hemos leído en alguna ocasión, cómo los profetas nos dijeron, vuestros caminos no son los caminos de Dios. Porque como tan altos está el cielo de la tierra, así está tan altos los caminos de Dios. Dice Jesús, el que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás, no es apto en el reino de los cielos. Que todo lo que he dejado atrás, el que no deja familia, madre, padre, dijo Jesús, esto se parece muy duro. En la lista de nuestras prioridades tenemos que en esencia examinar, reevaluar, saber escuchar cuando Dios nos habla. El Evangelio de Juan empieza con una mega declaración. En capítulo 1 de Juan, versículo 18. Juan, capítulo 1, versículo 18, declara a Jesús, es como un bombazo en griego. Lingüísticamente hablando, es una declaración muy pesada y está saturada de significado. En el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Capítulo 1 de Juan. Es el unigénito que está en el seno del Padre, que está en el corazón de Dios, quien nos los ha declarado. ¿Entendemos lo que esto significa? En verdad. Juan capítulo 1, versículo 18. Las primeras palabras del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Del griego en arché, en hologos, kai hologos prostotheon, kai theos en hologos. Versículo 18, y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tremenda porción de la Escritura. Y Jesús exhortó a su pueblo. Todos nosotros, en esencia, traemos en nuestro corazón la chispa de la divinidad y queremos llegar a conocer, estamos inquietos para llegar a conocer verdaderamente nuestro origen. Nuestro origen no es nuestra cultura. Aún tenemos una familia y tenemos
un árbol genealógico y es muy importante conocer todo eso, obviamente, pero nuestro origen es el corazón de Dios. Y hasta que no empecemos a encaminar nuestra vida hacia el corazón de Dios, es que nosotros conoceremos verdaderamente el propósito de la razón por la cual estamos aquí. Y este es el sendero del amor. Juan 1:18 está lleno de la energía del amor agape o ágape. Este es el sendero del amor. Todos salimos entonces del corazón de Dios y traemos esa inquietud porque traemos la chispa de la divinidad. Y en una ocasión Jesús ahí mismo en el capítulo 8, donde vimos la porción pasada, el PowerPoint pasado, donde pusimos, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí mismo más tarde en el versículo 55, Jesús le dice a ellos, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y las diferencias son muy grandes. Gnosco es la porción de conocer en la Escritura. Y la primera vez Jesús dice, nosotros no le conocéis como un principio de conocimiento. Mas yo, dice Jesús, le conozco como un conocimiento absoluto. En la misma ocasión en que Jesús le dijo a su pueblo que el camino de su palabra es el camino del amor, en esa misma ocasión le dijo al mismo pueblo, ustedes no le conocen de esta manera. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Muchas veces yo he pensado, y mi anhelo, mi afán en la iglesia es que conozcamos el camino del amor hacia el corazón de Dios, que no lleguemos al final de nuestra jornada y digamos, wow, pasé mucho tiempo en muchas cosas que no tenían gran significado. El camino del amor revelado en Cristo, que todo lo soporta y perdura para siempre. Esa es la formación de nuestro carácter en la jornada hacia el corazón de Dios. Esto va de la mano con la justicia de Dios, porque vivir por fe es vivir en una relación justa, en una relación correcta con Dios. Va de la mano con la justicia de Dios en materia de justicia fundamental y protección de lo más vulnerable, de la creación y de la humanidad. Hay un balance muy grande en vivir en el amor de Dios. Y quiero decirles que cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice, porque el amor soporta todas las cosas, todo lo cree, todo lo soporta, en la medida en que nada se daña en la creación y nada se daña en la vida humana. Hay un balance en todo esto. La iglesia muchas veces, al hablar del amor, nos pone cargas injustas de que muchas veces, porque somos cristianos y amamos, muchas veces sobrepasamos lo injusto, como dice la misma porción de 1 Corintios 13. Todo lo cree, todo lo soporta, ¿verdad? Eso quiere decir que el amor, aun cuando todo lo cree, todo lo soporta, no se irrita, no guarda rencor. Todo esto son acciones del carácter de un cristiano, pero a la vez todo esto va en un balance saludable con la justicia, lo correcto de Dios. Y va de la mano con la justicia divina. El amor agape, o el amor ágape, si quieren,
constantemente nos estimula a todos nosotros que creemos en Cristo a una autoevaluación continua, porque el amor ágape no puede manifestarse verdaderamente a menos que el cuidado y el amor por uno mismo y por los demás, por el semejante, estén justamente equilibrados. Y ahí está la justicia de Dios. El gran mandamiento: amarás a Dios y a tu semejante. Es una línea vertical, una línea horizontal. Y hay un balance en esto. Siempre he dicho, con relación a esta condición del balance saludable en la justicia de Dios, Dios no espera de nosotros más de lo que podemos hacer, pero sí espera todo lo que podemos hacer. La energía que genera esto es el amor de Dios. La energía de todo lo que existe es el amor de Dios. Hay una analogía en lo que dice Pablo en 1 Corintios acerca de conocer y ser conocido. Dios nos conoce perfectamente. Pedro se dio cuenta que Jesús lo conocía profundamente y eventualmente se dio cuenta que es mejor descansar en Cristo, dejarlo ir todo y aprender por el Espíritu de Dios en Cristo. Si Dios nos conoce perfectamente, lo que sabemos ahora sabemos que es parcial y está lleno de enigmas, pero Pablo nos anticipa que se acerca el tiempo en que conoceremos como ya somos conocidos por Dios. El conocer de Dios como el amar de Dios procede y fortalece nuestro conocer y nuestro amar. Nuestro conocimiento parcial ahora, como nuestro hasta ahora solo amor parcial, porque no amamos como lo describe en el 1 Corintios 13. Pero ese amor es capaz de mejorar y crecer por la gracia de Dios hasta el tiempo final, cuando conoceremos cómo somos conocidos y amaremos como somos amados. Y esa es nuestra jornada al corazón de Dios. Si el amor es más grande, incluso, de acuerdo a Pablo en 1 Corintios 13, es más grande que la fe y la esperanza, entonces no solo nuestro amor perdura más allá de nosotros, sino que nuestro amor también es nuestro legado perdurable. Por supuesto, nuestro amor y su legado puede tomar muchas formas, obviamente se manifiesta en diversas maneras. Si nos tomamos en serio en que nuestro amor es nuestro legado perdurable, entonces pónganse a pensar, conocer cómo fuimos conocidos por Dios es donde hay confianza absoluta, fe, fidelidad total a Dios y esperanza de llegar a conocer cómo fuimos conocidos mientras que caminamos poco a poco y nos fortalecemos poco a poco, amando a Dios y amando unos a otros, creciendo en eso. Pero si tomamos en serio esto, que nuestro amor es nuestro legado perdurable, entonces, ¿qué reorganización sería necesaria en nuestras vidas? En la administración de nuestro tiempo, nuestra energía y recursos para honrar y maximizar, hacer crecer este legado. Y a esto, creo yo, se refiere Jesús en su petición hecha un poco antes de ser entregado.
Veamos entonces donde Jesús no oró por su seguridad, sino oró por aquellos que le seguirían en su palabra. Y tenemos esta oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Te pedimos pues que nos unamos al tener una reflexión interna en nuestro ser sobre nuestras prioridades y la energía que verdaderamente ya nos ha sido heredada, que es el amor de Dios que nos guía hacia Dios en Cristo Jesús. Para empezar a entender claramente cómo fuimos conocidos. Oremos. Bendito Dios, que siempre escuchas nuestras oraciones y conoces nuestros corazones en cada aliento que tomamos. Nos entiendes y nos conoces como quisiéramos y anhelamos conocernos a nosotros mismos, oh Dios. Vernos a nosotros mismos como tú nos ves. Ayúdanos a escuchar, a comprender, a recordar que tú nos hiciste y tu voluntad es que entendamos el camino hacia ti, porque la guía de tu Espíritu Santo nos guía hacia tu corazón. Llévanos ahora, que solo conocemos por la fe y nos relacionamos a ti de esta manera en Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en la plenitud de tu presencia y a aprender a vernos como tú nos ves y conocer poco a poco nuestra persona. Así siempre podamos nosotros recibir todo lo que tú nos ofreces en Cristo y poder responder ofreciendo todo lo que esperas de nosotros. Oramos por nuestros seres amados, por los que están muy enfermos, por aquellos que sus corazones han sido quebrantados. Muéstranos en fortaleza. Revélate, oh Dios, a aquellos que luchan con los retos naturales y necesitan sanidad de cuerpo y espíritu. Ayúdanos a comprendernos unos a otros y a aceptarnos como tú nos ves y nos amas. Guíanos a ser tus instrumentos de tu presencia, oh Dios, de tu presencia sanadora, restauradora, fortalecedora en este mundo de alegrías y decepciones. Esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, oh Dios. Abundantes bendiciones y paz y realización en Cristo. Les suplicamos a ustedes que continuemos en esta comunión. Estaremos pronto con ustedes y continuaremos en este Espíritu de Cristo. Dios les bendiga. Amén y amén.